Nunca lo conté entero. He dicho fragmentos a médicos, a un par de amigas, a mi madre, en noches en que la memoria pesa demasiado. Pero nunca lo tuve todo junto. La suma de ruidos, el cansancio que olía a humedad en la casa, las pequeñas ausencias de Natalie que nadie supo nombrar hasta que ya era demasiado tarde. Lo escribo ahora porque a veces sacar las piezas de la caja ayuda a ver el dibujo completo, porque hay cosas que si se quedan dentro, vuelven a crecer. Crecimos en una casa de 2 plantas, con reja al frente y un patio angosto que nunca supimos mantener bonito. Mi padre trabajaba fuera, casi siempre con la mirada en la carretera. Mi madre doblaba jornadas en una tienda de telas, cansada, pero con manos firmes. Parecíamos una familia normal de un barrio cualquiera en la ciudad. Normal era la palabra que usábamos para sostenernos. Natalie era la más pequeña, 1 año y medio menor que yo, con una risa que llenaba corredores. Cuando era niña, le encantaba mojar los dedos y dibujar círculos en la superficie del agua de la pila. Aquello me parecía un ritual infantil adorable, y no imaginé que el agua iba a ser luego un signo. Las cosas empezaron a torcerse de manera tan sencilla que por semanas pensé que era mi imaginación. Al principio eran objetos fuera de lugar. Una muñeca en el umbral que yo juraba haber dejado en el estante, la llave del baño sobre la mesa de la cocina, el televisor encendido a la madrugada con el volumen bajísimo, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta en la casa. Mi madre, agotada, sonreía y lo atribuía al descuido. Mi padre, cuando estaba, decretaba que éramos desordenadas. Yo quería creerles, sostener esa normalidad. Pero luego vinieron los sonidos. Durante la tarde, la casa podía quedarse en silencio, y de pronto yo escuchaba pasos en el cuarto de Natalie cuando ella estaba en el colegio. Pasos que no tenían sentido. Eran pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara con el peso de un animal viejo. Los oía y me quedaba congelada, sin atreverme a cruzar el corredor. Una vez, asomándome, vi la sábana de su cama temblar, apenas un temblor, como si hubiera una respiración extra. No quise acordarme de la sensación que tuve, un frío en la nuca que se pegaba a los huesos. Lo narré por primera vez en silencio, una noche en que Natalie despertó de madrugada gritando. Corrió hacia la cocina, se dobló y vomitó algo que olía a cobre. Era oscuro, no como alimento, tenía un brillo húmedo, y ella se quejó de un sabor metálico que decía volverle la garganta a nada. Llamé a mi madre, la desperté, y la imagen de las manos de Natalie temblando en el fregadero me acompaña desde entonces. Dedos pálidos, uñas con restos que parecían sangre seca, pero sin cortes visibles. Mi madre, al ver el vómito, palideció y nos llevó al hospital. Allí los médicos hicieron las pruebas de siempre, sangre, orina, ecogramas si hacía falta. Nos atendió una enfermera joven que hablaba con una paciencia que yo no tenía. Los análisis salieron en su mayoría normales. Estrés, tal vez una infección leve, vitaminas bajas, dijo un psiquiatra en voz medida cuando insistimos. Nos recetaron un antiemético y nos pidieron seguimiento. La respuesta clínica era un alivio y al mismo tiempo una frustración. Me aliviaba que no fuera algo contagioso, que no hubiera una bacteria oculta, pero la sensación de que algo más potente estaba ahí, delante de nosotros, crecía. Empezaron las noches en vela. Natalie no dormía bien, se despertaba a las 3 de la madrugada repitiendo nombres que nadie conocía, o contando pedazos de historias que no había vivido. La sombra empieza a hablar, murmuró una vez sin abrir los ojos, con una voz que no era la suya, o al menos no toda era su voz, y yo sentí que el suelo se alejaba. Buscamos terapia.
La psicóloga era una mujer de sonrisa contenida y manos que tomaban notas con pulso firme. Escuchó, hizo preguntas, sugirió ejercicios, dibujos, sesiones en horarios regulares. A Natalie le gustaban los lápices de colores, trazaba círculos y los rellenaba de negro hasta que la hoja parecía un agujero. La terapia avanzó, con altibajos. Hubo días de risa atrapada y días en que la angustia la paralizaba. El psiquiatra sugirió medicación para la ansiedad y el insomnio. Mi madre, confundida, aceptó y se aferró a la idea de que por fin podríamos tener control. Pero los signos físicos persistieron. Rasguños en la piel sin explicación, líneas superficiales en los muslos, en las muñecas, como si alguien hubiera pasado una uña sin violencia extrema, más bien repetición. En una ocasión dejó marcas rojas alrededor del cuello que en la penumbra parecían sombras de dedos. Cuando mi madre las vio exclamó, «¿Qué te pasó?», y Natalie con la mirada perdida respondió que había soñado que la agarraban del cuello. ¿Sueños que dejan marcas? La explicación médica se debatía. Autoinducción en estados de sonambulismo, episodios disociativos, sugestión. Los médicos hablaban en un lenguaje técnico que a veces nos daba certezas y otras nos dejaba más náufragos que antes. El colegio se volvió un espacio hostil. Los profesores, al ver cambios en su conducta, aislamiento, respuestas extrañas en clase, llamaron a mi madre. Un día vinieron por la tarde a casa un par de docentes que, con amabilidad, sugirieron que tendríamos que considerar una evaluación más profunda. En el barrio empezaron los susurros, los amigos infantiles se distanciaron. Mi madre, que antes negaba lo extraño, empezó a buscar respuestas en lugares que yo no esperaba. Se fue a la parroquia. Conocimos al padre Damián durante una visita a la iglesia del barrio. Era bajo, de mirada tranquila, con manos que no temblaban al tomar el rosario. Nos escuchó sin urgencias, con la paciencia de quien ha oído dolores más grandes. Habló de oración, de discernimiento, pero también de prudencia. Lo primero es la salud. Me sorprendió la manera en que habló de documentos, de explicaciones formales para un caso como el nuestro. Nos pidió que lleváramos un diario de lo que sucedía, con fechas y testigos. La iglesia, nos explicó, necesitaba constancia para cualquier intervención. Aquello me dio algo así como una hoja de ruta. No era un salto a lo desconocido, sino un proceso con pasos. Hacíamos listas, notábamos fechas de episodios, describíamos olores extraños, el del cobre, la humedad que se colaba en los armarios, y anotábamos quién había visto qué. Al principio me parecía una tarea mecánica, casi terapéutica, pero con el tiempo los apuntes se volvieron evidencias con peso. Mostramos el cuaderno al padre Damián, leyó y frunció el ceño, no de espanto, sino de atención. Necesitamos que lo evalúen desde la medicina de nuevo, y si persiste, hablaré con la diócesis, nos dijo. Mencionó la curia y la posibilidad de una remisión a un sacerdote con experiencia en casos más complejos. La palabra diócesis sonaba a papeleo y a pasos lentos, pero también a una red institucional que tal vez nos protegería de decisiones impulsivas. Mientras tanto, la casa se convirtió en un campo minado de momentos pequeños que escalaban. Una vez, al doblar la esquina del corredor, sentí una sombra pasar como un soplo frío entre la ventana y la pared. No había nadie. Otra tarde, encontré la bañera llena de agua con una delgada pedícula rojiza en la superficie. Natalie negó haber llenado la bañera. Su mirada era de quien no recuerda. Llamé a mi madre con la adrenalina en la garganta. Las pruebas sanitarias no encontraron sangre. Dijeron que podría ser óxido de hierro de las tuberías, un problema viejo del barrio. Quise creerlo, aferrarme a explicaciones racionales que fueran cómodas. Pero esa misma noche, Natalie despertó con un grito que me pegó al techo de la casa. Corredores, puertas cerradas, la casa entera parecía contener la respiración.
Ella decía que una voz le susurraba al oído cosas que la hacían reír y llorar a la vez. Yo, en la penumbra, apretaba las manos hasta hacerme daño para recordarme que estaba viva. Hubo un evento que cambió la dinámica. Una mañana la encontré en su cuarto, sentada en el suelo, con la cara hacia la pared, los ojos abiertos como si mirara algo que nadie más veía. Tenía marcas nuevas en los antebrazos, pequeñas y alineadas. Me acerqué y ella, sin mirarme, dijo: «Ya no quiero que entre por el agua». La frase, simple, me atravesó. Los símbolos que habían sido discretos ahora formaban un patrón. Agua, sombra, olor a metal. Empecé a sentir que había algo en el lenguaje doméstico de nuestra casa que solo ella traducía. Llamé al padre Damián y al mismo tiempo pedí otra consulta médica. No quería que se tratara de una exclusión de una por la otra, quería que ambas vías trabajaran juntas. El sacerdote que nos remitió la diócesis fue el padre Lorenzo. Llegó una tarde de sutileza burocrática. Vino con una carta formal de la curia, con papeles que explicaban su experiencia y sus límites. Era alto, ojos más duros que los de Damián, pero con voz que mandaba calma. No improvisó. Habló primero con nosotros, con profesionalismo, pidiendo toda la documentación médica. No dijo frases espectaculares, no prometió milagros. Mencionó la importancia de un protocolo, investigación, entrevistas, comprobación de signos físicos, y solo entonces, si se consideraba pertinente, un ritual supervisado por la diócesis. No es algo que se tome a la ligera, nos dijo. Me gustó su prudencia. La burocracia, en ese momento, me supo a refugio. La primera vez que padre Lorenzo entró en la habitación de Natalie fue como abrir una puerta a un cuarto frío. Él pidió permiso, tomó el rosario y sin dramatismos se sentó al borde de la cama. Le habló como quien habla a una persona cansada, no a una presencia. Natalie, que había permanecido en silencio, miró al sacerdote con una lucidez que nos desconcertó. En un momento, su expresión cambió, sus manos comenzaron a apretar el edredón hasta blanquear los nudillos y sin previo aviso, vomitó de nuevo. Era del mismo color oscuro, y esta vez en el vómito había algo que me pareció más denso. Corrimos a ayudarla. El padre mantuvo la compostura. Llamó por teléfono a alguien de la curia para registrar el incidente y anotó hora y testigos en su libreta. Fue la primera vez que sentí que nuestra historia estaba siendo tomada en serio en dos mundos a la vez, el clínico y el eclesiástico. Al día siguiente vinieron 2 médicos del hospital para una evaluación domiciliaria. Les acompañaba la psicóloga. Entraron con una lista de pruebas, preguntaron por horarios de sueño, alimentación, episodios de automutilación o consumo de sustancias. Todo lo que respondíamos era útil, pero ninguno supo explicar por qué, en momentos específicos, la casa parecía haberse ido de su eje. Las sombras más densas, el frío localizado en una esquina, el reloj que adelantaba minutos por la noche. Los especialistas propusieron estudiar patrones de sueño con polisomnografía, vigilancia nocturna, incluso medicación ajustada. Padre Lorenzo insistió en que, mientras se avanzaba por la vía médica, la Iglesia haría su parte con vigilias, oraciones colectivas y un proceso formal de acompañamiento. No es algo que se tome a la ligera, nos dijo. Me gustó su prudencia. La burocracia, en ese momento, me supo a refugio. La primera vez que padre Lorenzo entró en la habitación de Natalie fue como abrir una puerta a un cuarto frío. Él pidió permiso, tomó el rosario y sin dramatismos se sentó al borde de la cama. Le habló como quien habla a una persona cansada, no a una presencia. Natalie, que había permanecido en silencio, miró al sacerdote con una lucidez que nos desconcertó. En un momento su expresión cambió,
Sus manos comenzaron a apretar el edredón hasta blanquear los nudillos y sin previo aviso vomitó de nuevo. Era del mismo color oscuro y esta vez en el vómito había algo que me pareció más denso. Corrimos a ayudarla. El padre mantuvo la compostura. Llamó por teléfono a alguien de la curia para registrar el incidente y anotó hora y testigos en su libreta. Fue la primera vez que sentí que nuestra historia estaba siendo tomada en serio en dos mundos a la vez, el clínico y el eclesiástico. Al día siguiente vinieron 2 médicos del hospital para una evaluación domiciliaria. Les acompañaba la psicóloga. Entraron con una lista de pruebas, preguntaron por horarios de sueño, alimentación, episodios de automutilación o consumo de sustancias. Todo lo que respondíamos era útil, pero ninguno supo explicar por qué, en momentos específicos, la casa parecía haberse ido de su eje. Las sombras más densas, el frío localizado en una esquina, el reloj que adelantaba minutos por la noche. Los especialistas propusieron estudiar patrones de sueño con polisomnografía, vigilancia nocturna, incluso medicación ajustada. Padre Lorenzo insistió en que, mientras se avanzaba por la vía médica, la Iglesia haría su parte con vigilias, oraciones colectivas y un proceso formal de acompañamiento. La burocracia se movió despacio. Hubo reuniones en la curia, llamadas con abogados eclesiásticos para confirmar que el caso cumplía los requisitos de una intervención autorizada. Por nuestra parte, recolectamos más testimonios, vecinos que habían oído gritos lejanos, la tía que recordaba sueños recurrentes de Natalie desde la infancia. Una amiga de la escuela que contó que Natalie, de niña, solía hablar con una voz que no parecía la suya cuando jugaba sola en el patio. Esos relatos parecían piezas sueltas hasta que, en una noche de abril, se ensamblaron en algo que me obligó a tomar una decisión. Fue esa noche cuando la casa se rompió de verdad. El reloj del salón se detuvo a las 3:20. La corriente eléctrica se fue y volvió varias veces. Natalie cayó en un estado tan violento que mi madre gritó por primera vez sin contenerse, y yo sentí que el aguijón de la impotencia me atravesaba. Llamé al padre Damián. Él acudió a la carrera, empapado por la lluvia que había empezado a golpear la reja. Llegó con palmas sudadas y nos reunió en la sala. No realizó ningún acto solitario. Nos dijo que lo primero era calmar a Natalie, llamar a la ambulancia si era necesario y no ponerla en situación de riesgo. Mi madre, entre sollozos y oraciones, pidió que se quedara. Padre Damián se quedó, oró en voz baja y por primera vez preguntó con voz muy baja si yo quería que Padre Lorenzo viniera esa misma noche. Yo dije que sí. Padre Lorenzo llegó poco después, acompañado por un vicario y por una hermana del convento que traía una manta limpia y agua bendita, esa agua que, para nosotros, había sido símbolo infantil y ahora se convertía en algo ambivalente. No hubo dramatismos, se hicieron preguntas, se constató el estado de Natalie y se decidió, con la solemnidad de quien tiene que respetar protocolos, que la intervención más formal tendría lugar al día siguiente, con la presencia de testigos y documentación completa. Acordaron que por esa noche nos mantendríamos vigilantes y que nadie estaría solo con Natalie en la casa. Me acosté en el suelo del pasillo y miré el techo con la respiración contenida. Fuera, la lluvia golpeaba como si quisiera limpiar la escena. Dentro, sabía que algo había cambiado. Las instituciones estaban ahora implicadas, los papeles estaban en movimiento, y nosotros habíamos dejado de ser un rumor en el vecindario para convertirnos en un caso. No sentí alivio. Sentí una especie de tirantez, como cuando se suspende el aliento antes de un salto. Habíamos convocado la segunda parte de una historia que nadie quería contar,
y yo sabría desde entonces que la gravedad de lo que venía no sería solo una cuestión de fe o de ciencia, sino la mezcla incómoda de ambas. Se abrió la puerta de la casa con el roce apagado de zapatos mojados, y detrás de ella entraron rostros que traían consigo dos mundos. El equipo médico llevaba chaquetas con el logo del hospital, una carpeta con protocolos y una funda térmica con el material para la extracción de muestras. El vicario y la hermana traían el orden del convento en silencios medidos, un rosario enrollado en la mano y el hábito todavía húmedo. Padre Lorenzo avanzó con paso firme, la sotana ceñida, y en sus ojos había una mezcla de cansancio y la responsabilidad que se adquiere cuando se cruzan la vida de la gente y la burocracia de la fe. Nos reunieron en la sala como si fuese una sala de espera de tribunal y de clínica al mismo tiempo. Todos alrededor del sofá donde Natalie permanecía envuelta en una manta, pálida, con los ojos desorbitados que rastreaban sombras que solo ella parecía ver. La psicóloga pidió que describiéramos, uno a uno, los episodios más recientes. El médico tomó nota de cada palabra con una caligrafía que pareciera intentar domar el vértigo. Se abrió un expediente en la mesa, hojas para firmas, autorizaciones para análisis, un consentimiento informado para la posible hospitalización si la situación lo exigía. Mi madre firmó con manos que temblaban cuando llegó su turno. Yo firmé después, sopesando cada rúbrica como si cada trazo pudiera inclinar la balanza entre lo clínico y lo invocacional. El procedimiento estaba claro, me explicaron. Primero, un examen físico completo. Segundo, la toma de sangre y de la muestra que habíamos guardado del vómito anterior para enviarla al laboratorio. Tercero, una evaluación psiquiátrica formal. Y finalmente, si la familia y la curia lo autorizaban, la realización de una ceremonia pública de liberación bajo supervisión registrada en acta. La novedad era esa. La curia pedía que cualquier acto de carácter espiritual quedase documentado y fuera realizado con testigos y firma de responsables. Padre Lorenzo lo miró y asintió. La ritualidad pura debía convivir ahora con el papeleo. Mientras colocaban el fonendoscopio junto a la cruz y la enfermera preparaba tubos etiquetados, Natalie se incorporó de repente. Sus manos, delgadas como ramas de invierno, se aferraron al borde del sofá y comenzó a hablar en un hilo de voz que no pertenecía al ritmo de su respiración. Al principio fueron sílabas inconexas, después nombres. «Eulalia, no me dejes sola», dijo, y la voz se quebró en un quejido que no era del todo suyo. La hermana soltó el rosario. Fue un movimiento pequeño oculto a cualquiera que no estuviera mirando, pero para mí fue una señal. La palabra había hecho contacto, y algo en el cuarto giró hacia esa invocación. Padre Lorenzo se acercó con cuidado, como quien atiende una herida abierta, y posó las manos sobre la cabeza de Natalie con la temblorosa profesionalidad de quien aprende a ser puente entre lo humano y lo sagrado. La psicóloga tomó nota, datos, horario del episodio, descripción del discurso. El psiquiatra, con voz medida, pidió que la enfermera procediera a una sedación leve, solo para evitar autolesiones y para poder completar las pruebas sin riesgos. Mi madre protestó, temiendo que cualquier calmante le cerrara el canal de lo que estaba saliendo, que tal vez fuera una forma de comunicación que debía escucharse. Padre Lorenzo habló en voz baja con los médicos. El acuerdo fue una sedación mínima, bajo monitorización y con la presencia de la hermana y del vicario durante la intervención. Mientras conectaban los electrodos, la casa reaccionó. La lámpara del comedor parpadeó y por un instante el reloj dejó de marcar el tiempo. Fue como si aquellos pequeños artefactos, la electricidad, el diámetro de una esfera de cristal, sintieran lo que estábamos llamando. El vicario apretó los labios. La hermana comenzó a rezar en voz baja, sin cruzar la mirada con nadie. En un rincón, el frasco con la muestra del vómito reposaba en una caja hermética, tapado, etiquetado por mí, con una letra temblorosa y el apellido de Natalie.
Lo habían traído envuelto en film y en una bolsa fría porque en el informe inicial alguien había señalado que aquello merecía un examen patológico. Cuando la sedación hizo efecto, Natalie se fue quedando atrás como una cortina que cae. La respiración se adormeció, la tensión en los músculos cedió, y por un segundo volvió la calma clínica del cuarto. Aprovecharon para tomar sangre y revisar la boca en busca de signos de autolesión. Yo observaba desde la distancia, con la sensación de que lo mecánico estaba avanzando en paralelo a lo imposible. El médico de biología forense, un profesional que había venido especialmente porque el hospital consideró prudente, pidió la muestra. La abrió con guantes. El contenido, oscuro y mucoso, parecía ofrecer resistencia a la curiosidad. Con pinzas extrajeron un trozo más sólido, una masa compacta que olía a humedad y tierra vieja. No era un fragmento de comida, no era simple bilis, tenía filamentos. Lo depositaron en un frasco de vidrio y el técnico, sin apartar la mirada, dijo: «Lo mandamos para cultivo y para análisis histológico. Lo catalogaremos en cadena de custodia». Nadie rió, nadie dijo que aquello era absurdo. La mezcla de solemnidad y procedimiento dio a la escena un aire de juicio. En medio de la clínica ritual, la hermana se adelantó y, con la bendición cuidadosa de Padre Lorenzo, roció una gota de agua bendita sobre la frente de Natalie. Fue un gesto pequeño, íntimo, casi incongruente, junto a la etiqueta adhesiva de un tubo de ensayo. La gota brilló en la piel y por un instante las vieron todos: la hermana, el vicario, los médicos, mi madre y yo. Me pregunté si, en ese contacto mínimo, había algo que el hospital, la curia y la familia coincidían en respetar: el contacto humano. Cuando todo estuvo listo, la decisión fue tomada. Los médicos recomendaron el ingreso hospitalario para observación neurológica y psiquiátrica. La curia autorizó que se realizara la ceremonia de liberación si los médicos confirmaban que no existía un riesgo inminente que hiciera imposible la intervención. Firmamos los últimos papeles. Mientras traían la camilla, Natalie abrió los ojos por un segundo, se fijó en mí con claridad y susurró: «No es ella, es la casa». La ambulancia partió con las luces apagadas, la lluvia pegando contra los cristales del vehículo como si no quisiera separarse de nosotros. Nos quedamos en silencio, un grupo de gatos mojados que habían entendido que aquello no iba a resolverse con un solo gesto. Padre Lorenzo quedó en la puerta, indeciso entre ir al hospital o quedarse para orar. Terminó quedándose. La hermana se quedó también. Esa noche no dormí. Sentí la casa como un organismo latente, paredes que guardan memoria, suelos que crujen con historia. Abandoné el cuarto de Natalie por convicción y me dirigí al pequeño despacho donde mi padre guardaba papeles antiguos. Era una costumbre suya atesorar documentos sin orden, como quien acumula trozos de terreno. Busqué algo que nunca hubiera imaginado buscar: el registro de la propiedad, actas antiguas, cualquier nombre que pudiera decirnos quién había vivido allí antes, si alguien había muerto en la casa, si hubiera habido un suceso que pudiera explicar la obsesión de los objetos. Lo encontré al fondo, dentro de una carpeta amarillenta, una escritura de hace 40 años que mencionaba a una mujer llamada Eulalia Márquez como anterior propietaria. Había notas al margen escritas con tinta vieja: quebrantos, mujer sola, denuncias por brujería, palabras que hoy suenan torpes y crueles. La carpeta contenía además recortes de periódico amarillentos, una foto en donde la casa aparecía con un portón descuidado, y en una esquina la figura de una mujer con el pelo recogido, los ojos bajos, la boca apretada. Al pasar la mano por la foto, sentí como si la casa suspirara. No había tiempo para frivolidades. Llamé a la hermana del convento. Me dijo con voz baja que conocía el nombre. Eulalia había sido, hace décadas,
una mujer que trabajaba en el vecindario, que ayudaba a parir y a curar en secreto, y que cuando la enfermedad pasó, fue señalada por la gente. Algunos la temían, otros la llamaban bruja, dijo la hermana. La curia intervino, hubo algún juicio, pero no llegó a la plaza. La sacaron de la ciudad y se perdió el rastro. La voz de la hermana se fue apagando en la línea como quien no desea recordar algo que aún causa frío en la sangre. Al día siguiente, el laboratorio del hospital llamó con los primeros resultados preliminares de la muestra. No era material biológico común. Había restos vegetales muy antiguos y trazas de compuestos que los técnicos no supieron nombrar en la primera hora. En el informe, con la neutralidad del lenguaje técnico, aparecía una anotación que me heló. Anomalías orgánicas no comunes. Se recomienda estudio antropológico. Antropológico. La palabra detonó en mi interior como una alarma de barco. La casa se movía en su cualidad de anfitriona implacable. En la puerta, un vecino que rara vez salía, el señor Machado, apareció con una caja con cartas y, sin que nadie lo pidiera, empezó a hablar de la Eulalia que había oído mencionar por la tía de su abuela. La pusieron fuera del pueblo, dijo, y los perros se la llevaron, o eso decían. Nadie supo qué creer. Pero, cuando esa misma tarde escuché a la hermana suspirar y decir que íbamos a consultar los archivos del convento, algo se cerró en mi pecho. Teníamos que saber la historia de Eulalia. Esa noche, mientras la lluvia volvía a golpear la reja y la casa se preparaba para una nueva vigilia, me senté frente al frasco donde reposaba la muestra. En la etiqueta, la letra aún mojada parecía comportarse como si tuviera vida propia. Pensé en Natalie, en la coincidencia de nombres, en la manera en que la voz que salió de su boca había pronunciado aquel nombre antiguo. Algo me decía que no estábamos solo frente a un caso clínico, y algo más profundo, más peligroso, me empujaba a buscar en el pasado lo que pudiera explicar el presente. Decidí que, a la mañana siguiente, iría al archivo municipal y al convento. Necesitaba cartas antiguas, actas, cualquier nota que pudiera dar sentido a la palabra que ahora resonaba en mi casa, Eulalia. Salí al pasillo y vi a mi madre arrodillada, las manos juntas, los dedos entrelazados como si quisiera coser una promesa en el aire. Padre Lorenzo canturreaba una oración corta y sin ritmo, como quien usa el habla para sostener algo que se deshace. Antes de acostarme, abrí la ventana del salón. Afuera, entre el rumor de la lluvia, un sonido muy leve, como de alguien arrastrando un mueble viejo, cruzó la noche. No supe si fue la imaginación, la casa que gemía, o algo que quería que supiéramos. Cerré la ventana de golpe y me quedé mirando el frasco sobre la mesa, con la etiqueta que ahora ya no decía solo un nombre, sino una pregunta. ¿Qué había hecho Eulalia en esta casa para que su recuerdo persistiera tan vivo, tan presente, que ahora lo llamara a través de otra garganta? La madrugada fue larga. En algún momento dormí unos minutos y soñé con manos cavando la tierra, detrás de la casa, buscando algo escondido añoso. Al despertar, supe que la búsqueda tendría que ser literal y ritual a la vez. Necesitaríamos la paciencia del archivo y la confesión de la historia que algunos habían querido enterrar. Y supe también que no habría marcha atrás. Ya habíamos cruzado el umbral en el que la ciencia y la fe deben caminar juntas, incómodas pero inexorables. Cuando el día rompió, me levanté con la sensación de que la casa me miraba, no enojada, sino expectante. Recogí la carpeta amarillenta y el frasco, metí ambas en una bolsa y salí con la intención clara de encontrar a quien supiera coser los hilos sueltos de Eulalia. No sabía aún si lo que buscaría sería verdad, superstición o locura. Solo sabía que si no lo hacía, lo que estuviera atrapado en las paredes no nos daría tregua. Al doblar la esquina, sentí que me observaban. No era un vecino,
Era la casa de enfrente, las ventanas cerradas y en una de ellas la sombra de algo que no conocía. Respiré hondo y pensé que, al menos por ahora, la historia había pasado de ser un rumor en la cuadra a una línea de investigación con nombre propio. Eulalia ya no era un recorte de periódico, era una llave. Y la llave tenía un candado que, de algún modo, estaba dentro de Natalie. El archivo municipal estaba en un edificio bajo, con la piedra húmeda en la fachada y un letrero ya descolorido que decía Archivo Histórico. Al cruzar el umbral sentí, de nuevo, esa mezcla de polvo y papel viejo que golpea el olfato como una verdad antigua. Tinta, pegamento, cera y humedad. Una mujer de edad intermedia, con gafas colgando en una cadena, levantó la vista de un catálogo y me miró con la paciencia de quien ha visto a muchos buscar respuestas que no siempre están escritas. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó, y su voz fue un acorde frío, exacto para el lugar. Dije mi nombre, expliqué lo justo. Quería consultar actas, partidas, cualquier referencia a una mujer llamada Eulalia, vinculada a nuestra casa. Evité, de entrada, hablar de muestras ni del frasco. No era el momento para palabras que sonaran a delirio. Ella me condujo a una sala pequeña, con mesas de madera y lámparas de banco. Sacó un gran tomo encuadernado en piel, luego otro, y empezó a buscar. Cada vez que abría una hoja amarillenta, el sonido era una pequeña confesión. En una de las entradas, a la luz de su lámpara, encontré la primera cuerda que ataba el pasado al presente. «Aquí», dijo ella, señalando con la yema de un dedo. Eulalia, natural de las afueras, domiciliada en casa de los Ruiz, excluida por orden del Consejo por prácticas contrarias a la moral cristiana. Fechado, 1873. La fecha me clavó, 1873. La casa tenía, según la escritura, algo más de un siglo. La nota era breve y seca, como toda burocracia que pretende ser definitiva. Pero, junto a la línea, alguien había dibujado un rasgo a tinta, una cruz, y debajo, una palabra escrita casi como una advertencia: huerto. ¿Huerto?, pregunté. La archivista me miró y apretó los labios. Antes de que el asfalto lo cubriera, esta parte del pueblo tuvo utilidades antiguas, huertos, pozos, chozas de labranza. A veces, las expulsiones terminaban con personas alojándose en los márgenes. Hay más referencias, no siempre son explícitas. Venga, le muestro otra caja. En otra caja encontré cartas, retazos de correspondencia entre párrocos y autoridades locales. Una carta, con una letra nerviosa, hablaba de casos de enfermedades de la sangre, ritos con hierbas y un entierro fuera de consagración. Otra, más lacónica, era una nota de la sacristía pidiendo que se evitase cualquier regreso de la familia Ruiz a la capilla mientras durase la situación. No había juicio formal, o al menos no uno bien conservado, pero el patrón emergía. Eulalia había sido apartada y su salida de la comunidad se había hecho con la mezcla de miedo y resolución que caracteriza a los pánicos morales. En una hoja doblada encontré un apellido que me heló más: Castillo. Natalie, la madre, era Castillo de origen. Guardé copias fotográficas en mi carpeta. Al levantarlas, la mujer del archivo cerró los ojos por un segundo, como si deseara no mirar más. «Hay cosas que viene mejor no remover», murmuró. «No puedo dejarlo así», contesté, «no mientras algo parecido sigue ocurriendo». Ella no objetó más. Me indicó, con una inclinación mínima de cabeza, dónde podía consultar las actas parroquiales. El tiempo se había vuelto un reloj de arena difícil de controlar. Cuanto más leía, más quería entender si lo que la ciencia decía extraño tenía un eco en la historia. El convento quedaba a 2 calles. Caminé con las hojas apiladas en la carpeta, con el sol que a ratos se permitía filtrarse entre nubes todavía lluviosas.
La fachada del convento era modesta. Las rejas mostraban óxido. El jardín de entrada estaba recortado con orden monástico. Al tocar la puerta, fue una monja joven quien me abrió. Su hábito impecable, sus manos con la suavidad de quien cuida libros y flores a la vez. Expuse mi nombre y mi propósito, la historia de una mujer llamada Eulalia y la necesidad de consultar los archivos conventuales. Su rostro, al principio neutro, cambió, no en rechazo, sino en una medida de reconocimiento incómodo. Nuestra Madre Superiora recibe a quienes buscan con honestidad, dijo, y me condujo por pasillos perfumados de cera y azahar. La Madre Superiora, una mujer entrada en años, con la voz cansada y una mirada que parecía haber visto tanto consuelo como crueldad, me escuchó sin interrupciones. Al final cerró los ojos y suspiró. En las comunidades pequeñas, las heridas se cicatrizan con veces muchos vendajes. A veces, eso crea costras que ocultan lo que nunca debió hacerse. Eulalia. Sí, el nombre ha llegado en susurros. Mi Madre Superiora me habló, ya mayor, de una mujer que vivió en los márgenes, una curandera, o así la llamaron. No quedó en los libros, no siempre las cosas quedan. Pero hay otros papeles. Sígame. Me condujo bajo la luz tenue hasta una sala donde guardaban legajos. Sacó una caja con cuerdas y con un cuidado reverente abrió un sobre enterrado en la penumbra de los años. Dentro, una hoja plegada, una carta que parecía escrita por una mujer a otra, la tinta corrida en algunas líneas por lágrimas o sal. Las palabras eran fragmentarias, pero tenían la hondura de quien se despide. He dejado en el pozo una bolsa con lo que me pertenece. Si la encuentran, sepan que la tierra y las plantas son testigos. No me pidan perdón donde no hubo piedad. Si alguien osa volver a mi casa, que lo haga con luz y pan, que abra la ventana al este y diga mi nombre al alba, no al silencio. La carta estaba firmada, Eulalia de la Fuente. Un olor ligero surgió del papel, hojas secas, tomillo, algo más que no supe nombrar. La Madre Superiora la dejó reposar sobre la mesa entre sus manos. No es una nota canónica, dijo, es una cosa de mujeres, palabras para quien entiende de tierras y rituales domésticos. A veces, las mujeres dejaban remedios o ataduras en pozos para guardar lo que era suyo. Y cuando la comunidad siente amenaza, lo que se hace mal no siempre es inofensivo. Nosotros cobijamos confesiones, algunas quedan en el silencio, otras en sobres como este. ¿Hay registro de un entierro fuera de consagración?, pregunté. Ella bajó la cabeza y por primera vez dejó ver algo que se parecía a miedo. No en la documentación oficial, pero hay rumores. Un pozo sellado en la huerta vieja. Un hollar donde se enterraron cosas que no se quisieron ver. Si tiene que ir a buscar, hágalo con compañía. La tierra recuerda, y a veces los olvidos vuelven con hambre. La palabra pozo me llevó de vuelta a la anotación que había visto en el archivo, huerto. Las piezas encajaban como sombras que dejan asomar el rostro. Un huerto al que ya nadie prestaba atención. Un pozo, una bolsa con cosas que pertenecían a Eulalia. Si el frasco del laboratorio contenía restos vegetales muy antiguos, tal vez procedieran de ese lugar, de materiales usados en ritos o remedios enterrados en la humedad de la tierra. Salí del convento con la carta en la cartera y la sensación de que algo, en la casa, había empezado a girar. Decidí pasar por la casa de los Ruiz, donde todavía vivía la tía de la madre, por si las generaciones más viejas recordaban mapas de la parcela. Un árbol, un cercado, una piedra que alguien llamaba la piedra agujereada. Encontré a la tía sentada en su puerta, un chal sobre los hombros, mirando la calle como si esperase una noticia.
Al nombrar a Eulalia, sus ojos se nublaron y una arruga nueva se formó en su frente. Eulalia era una mujer que hablaba con las plantas, dijo sin pedírselos. Les pedía permiso para cortar, les daba agua aunque fuera invierno. Pero hubo quienes dijeron que hablaba con sombras. Supuso que debía marcharse, se fue a la huerta al anochecer con una manta y dejó algo bajo la piedra grande. Nunca supimos qué era exactamente. A la mañana siguiente no estaba. Dijeron que los perros la habían encontrado. Se enjugó la boca con el dorso de la mano. Yo la vi llevar una bolsa al pozo. Lo vi con mis ojos cuando era joven. Fue a enterrar cosas, dijo. Palabras sueltas. Después vino la peste de los colmillos, viniendo de la ciudad, y todo se cerró. La tía me entregó, sin más, una pequeña llave oxidada. No era del tipo que abre puertas modernas, era plana, con una dentadura larga y fina, como para una caja o un cofre. La había encontrado, explicó, debajo de un tablón del granero. La cogí porque se me ocurrió que valdría para recordar. Me la alcanzó. Si vas al huerto, toma esto. Tal vez abra el cajón de los recuerdos. La llave pesó en mi mano como si llevara su propio pasado. Guardé la llave junto a las hojas fotográficas. Esa tarde, la casa me recibió con la misma gravedad. Nathalie dormía en su cuarto, su respiración era un delta de confianza y dolor, y la madre seguía en vela, sus manos entrelazadas sobre el regazo. Padre Lorenzo había ido a hablar con el cura del pueblo. Su ausencia dejaba un eco de seriedad en el comedor. No quise hablar del hallazgo en voz alta. Preparé, en silencio, una linterna, una pala pequeña y la carpeta con los documentos. La noche comenzó a caer con la lentitud de un animal que no revela sus intenciones. Antes de salir, Nathalie despertó y me miró con esos ojos que parecían buscar algo en las paredes. Soñé otra vez con ella, dijo sin pedir permiso. A veces su cara aparece en la ventana de mi cuarto, pero muy lejos, como si mirara desde el otro lado. Dice mi nombre y su boca huele a tierra. La forma en que dijo «su boca huele a tierra» me atravesó. No era un comentario clínico, era un recuerdo sensorial que envolvía a una voz que había pertenecido a otra época. «Voy al huerto», le dije, «no estarás sola». Ella asintió, pero no me siguió. La luz de su respiración volvió a un ritmo de apenas olas. Salí, llevando la presencia del frasco en la cartera como un metal frío que conocía el sendero. El huerto quedaba detrás de la casa, más pequeño de lo que imaginé. Un par de manzanos viejos, una hilera de zarzas secas y en el centro una depresión en el terreno que parecía haber sido tapada y dejada a la deriva. Al acercarme, el suelo olía a humedad y a hojas podridas, un olor cercano al que había percibido en la carta del convento. Desde la superficie no se veía nada extraordinario, solo el susurro del pasto y la sombra corpulenta de los naranjos vecinos. Saqué la pala y empecé a cavar con cuidado. La tierra, bajo la capa superficial, estaba más negra, terrosa, con pedazos de raíces. A medio metro encontré algo que no esperaba, una pequeña caja de madera encolada y cubierta de limo. La llave de la tía encajó en la cerradura con un sonido que fue a la vez metálico y ceremonial. Al abrirla, un aroma salió frío y tenue. Romero, corteza de olivo, un olor seco que subió por la nariz y me desarmó por un instante. Dentro de la caja había 3 objetos. Un trozo de tela bordada con hilos que habían perdido su color, un pañuelo tal vez, un frasquito de vidrio muy antiguo, su cuello sellado con cera, y, enrollada como un papel, una pequeña nota en tinta corrida. La nota decía: «Para quien recomponga, sáquese la raíz y póngase donde el sol cuelga, no permita que la casa la olvide».
El frasquito, al contrario del frasco moderno en la mesa del comedor, contenía un líquido oscuro donde flotaban fragmentos vegetales que parecían pétalos petrificados. Uno de los fragmentos, al tocarlo, dejó en mis dedos una sensación áspera, como lino viejo, y un olor punzante que me recordó al informe del laboratorio. Lo guardé con manos que temblaban por una mezcla de asombro y respeto. Allí, bajo la madrera del huerto, se había preservado algo que de algún modo había viajado por la memoria de la casa durante generaciones. Mientras volvía a enterrar la caja con cuidado, oí un crujido detrás de mí. No era de ramas, era un movimiento más cercano, una respiración en el límite de la maleza. Me giré con la linterna en alto. La luz trazó un perfil en la oscuridad, una figura encorvada, la silueta de una mujer, o al menos de quien se apoyaba en algo. «¿Quién anda ahí?», pregunté. La figura no respondió. Entonces, como si la noche se hubiera quebrado, una voz, no humana del todo, porque tenía una vibración que parecía venir tanto de la garganta como de la tierra, dijo mi nombre. «No la dejes desnuda», susurró la voz. «Ella busca cama». Mi corazón dio un vuelco. La voz no sonaba como la de Natalie, ni como la de cualquier vecina. Era un susurro antiguo, y la noche pareció agruparse en torno a esa frase. No pude distinguir la forma en que las palabras se pronunciaron. Tal vez una mujer, tal vez el viento colándose por los huecos de una piedra. Volví la linterna hacia donde había visto la figura. No había nadie, solo una estela de olor a romero y a tierra húmeda. Las hojas en el suelo estaban inmóviles, como si el último aliento del huerto hubiera sido absorbido por ese susurro. Regresé a la casa con la caja oculta bajo el abrigo. Al entrar, la familia estaba quieta en el salón, como si cada uno se hubiera transformado en estatua. Padre Lorenzo me miró con ojos que parecían conocer ya el gesto de alarma en mi cara. «¿La encontró?», preguntó. Asentí. Le expliqué lo máximo sin revelar el temblor que sentía. Cuando saqué el frasquito y la nota, la madre se puso de pie, su rostro blanco como la pared. «Ella dejó eso», dijo. «Mi abuela nos lo contó en voz muy baja. Decía que no se debía destruir, que había un pacto con la casa. Pero cuando la gente sintió miedo, lo enterraron, y las generaciones lo olvidaron». Padre Lorenzo escuchó en silencio. Cuando le pasé el frasquito, no pronunció palabra. Sus dedos grandes y callosos se cerraron alrededor del vidrio con cierta reverencia contenida. «Si se trata de remedio», dijo con voz grave, «hay que tratarlo con respeto. Si se trata de algo más, con cautela. Rezar no borra lo que es historia, lo atenúa, le pone nombre cristiano, pero no lo imagines menos de lo que es». Esa noche no pude dormir. La caja había quedado sobre la mesa del comedor, cerca del frasco del hospital. Ambos se miraban sin nombre, como dos espejos de distintas épocas. Al cabo de un rato, Natalie se levantó y se acercó. Tomó la pequeña nota entre sus dedos y la leyó en voz baja. A la mitad del texto, su mandíbula se tensó y, sin decir nada, fue hasta su habitación y volvió con una pequeña fotografía enrollada en la palma. «La encontré en un libro viejo de mamá», dijo. «Creí que era una tocadura, pero hoy…» cayó. Desenrollamos la fotografía. Mostraba la casa, en blanco y negro, un grupo de personas delante. Entre ellas, una mujer de cabello recogido, con una expresión dura, la mirada clavada en algún punto que no veía la cámara. Era Eulalia. La imagen, aunque pequeña, tenía la calidad de las fotografías que aprietan a los vivos contra el pasado. Una presencia firme, como si la mujer hubiera sabido que aquello era testigo. Al colocar la fotografía junto a la caja, las dos cosas hicieron una alianza visual que no pude disolver.
A la 1 de la madrugada, un sonido suave, como de arrastre de ropa vieja, vino del corredor. Padre Lorenzo encendió una vela y salió con ella, recitando unos versos que yo no entendí del todo, pero que sonaron como un llamado al orden. «Haremos lo que haga falta», dijo, mirándome con la determinación de quien ha decidido no ceder ante sobrenaturalidades sin ofrecer la propia fe como respuesta. No sabía todavía si la fe bastaría, no estaba seguro siquiera de qué forma tomaría la respuesta, exhumación, plegaria, restitución, pero sí supe con la claridad del que percibe un quiebre, que algo en la casa, algo atado a Eulalia, comenzaba a moverse con propósito. Y que la llave que había recuperado en el huerto no sólo abría una caja, sino que había desenterrado exigencias que el viento había guardado por demasiado tiempo. Mientras la lluvia, más leve ahora, golpeaba las tejas, miré el frasco moderno donde reposaba la muestra. Dentro, los restos vegetales parecían pequeños esqueletos de hojas. Afuera, en las sombras, algo llamó una vez más, esta vez con una voz que parecía mezclar hambre y ternura. «Devuélvanla al lugar donde la casa la espera», dijo, «o no callará». La frase fue un mandato que atravesó los muros y quedó suspendido sobre nuestra mesa. Nadie habló. La vela tembló. Entonces, Padre Lorenzo fue hacia la estantería, abrió un librito de oraciones pasadas y comenzó a leer en voz alta, no como quien pretende expulsar algo por la sola fuerza de las palabras, sino como quien tiende una cuerda hacia un náufrago. Yo, con la llave en el bolsillo y la carta del convento en la mano, entendí que el camino para cerrar aquello no sería ni totalmente científico ni solo espiritual. Era algo híbrido, de raíces y de nombres, de cajas y de rezos, de tierra que reclama a quien la profanó o la olvidó. Había una urgencia calada en el aire, y por primera vez sentí que la casa, expectante desde la primera mañana, esperaba no castigarnos, sino ser reparada. Antes de que el rezo terminara, un susurro casi humano recorrió la mesa, un último sonido que pudo haber sido la respiración de alguien que al fin hallaba un interlocutor. Entonces Natalie, con la voz quebrada pero firme, dijo, «La devolveremos». Las palabras, lanzadas como una promesa y un desafío, encontraron su eco en las paredes. Afuera, lejos, una campana dobló, como si el pueblo mismo se pusiera en guardia para escuchar lo que seguiría. La decisión estaba tomada. Por la mañana habría que organizar quién iría al pozo, qué se pondría sobre la mesa, qué nombre debía pronunciarse en qué momento. Nadie en la casa, excepto nosotros, sabía todavía hasta qué punto aquello nos involucraría. Pero la llave en mi bolsillo, la carta húmeda y la nota en la caja me recordaban que la historia no admitía indiferencia. Y que, desde algún lugar bajo la tierra, algo esperaba que la cerradura se volviera a usar.